buenos días, bienvenidos a la edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Soy Eice Chacón Cordero. Antes de ir a las informaciones, los invitamos a ver nuestros titulares. Encuesta concluye que imagen y apoyo que tuvo el presidente de la República al inicio de la pandemia se desplomó. El Tribunal Supremo de Elecciones ordenó a la fracción del Partido Liberación Nacional que reintegre a sus reuniones al diputado Daniel Ulate. Maquila Lama presentará un recurso contencioso administrativo para solicitar la suspensión de un nuevo arancel a la importación de azúcar. Gigante de la informática Apple se convirtió en la primera empresa estadounidense que vale más de $2 billones en la bolsa de Nueva York. En el detalle de las informaciones, la imagen y el apoyo que tuvo el presidente de la República, Carlos Alvarado, al inicio de la pandemia se desplomó. Así lo señala la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica, publicada ayer miércoles. El estudio también reveló una valoración pesimista por parte de los ciudadanos sobre el futuro del país y un declive en el apoyo de las medidas impulsadas por el gobierno para afrontar la pandemia. El repunte de la popularidad y el apoyo de la gestión que tuvo el presidente Carlos Alvarado 5 meses atrás cuando inició la pandemia se desvaneció. Ahora, tan solo el 26% de los ciudadanos tiene una opinión positiva de la gestión del mandatario, mientras que en abril anterior este respaldo era del 65%. Por otro lado, las valoraciones negativas alcanzaron el 50%, mientras que en abril anterior eran tan solo del 20%. Así lo revela la encuesta más reciente que publicó el Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica. El estudio es la captura de un momento que refleja las opiniones de 817 ciudadanos encuestados vía telefónica, realizadas entre el 3 y el 11 de agosto, periodo que también coincide con las polémicas vacaciones que realizó el presidente Carlos Alvarado a un hotel de Guanacaste con su familia y el ministro de Coordinación con el sector privado, André Garnier. Además, la encuesta señala que predomina una mirada pesimista sobre el futuro del país, comportamiento que ha sido tendencia desde enero del 2018, previo a las elecciones nacionales. En esta ocasión, el 82% de las personas mencionan que la situación económica actual del país es mala o muy mala, en comparación con el 67% que lo valoró así en el estudio realizado en abril anterior. Para esta valoración se toma en consideración el impacto económico que ha tenido la pandemia en el país. Otro de los hallazgos que revela el estudio es una disminución en el apoyo de las medidas para enfrentar la pandemia tomadas por el gobierno. Un 27% de los entrevistados señalaron que no confían en las decisiones ejecutadas por el Poder Ejecutivo para enfrentar la pandemia, mientras que en abril anterior este porcentaje era del 7%. En cuanto a las medidas económicas implementadas, solo el 27% de los encuestados dio una opinión favorable y el 44% una opinión negativa. Aunque por otro lado hubo una disminución en el respaldo a las medidas sanitarias implementadas durante estos meses, se mantiene cierto porcentaje de aprobación. Por ejemplo, 69% de las personas hicieron una valoración favorable de las medidas sanitarias, mientras que en abril este respaldo fue de 94%. Entre otros hallazgos relevantes, la encuesta del CIEP detalla que el desempleo desplazó al coronavirus en cuanto a la mayor preocupación que tienen los ciudadanos en este momento. Incluso, este se ubica por encima de otros aspectos como el costo de la vida, situación económica, la corrupción, la pobreza o la inseguridad. Cabe destacar que el desempleo alcanzó la cifra histórica del 24% durante el segundo trimestre de este año, según la encuesta continua de empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, por lo que para los ciudadanos el desempleo es lo que más afecta al país en este momento. 53 personas con COVID-19 se encuentran albergados para que puedan cumplir con el aislamiento adecuadamente. Los albergues de la Comisión Nacional de Emergencias se encuentran en Guanacaste, Punta Arenas y San José. La Comisión Nacional de Emergencias habilitó 4 albergues para atender a 53 personas positivas con COVID-19 y que no tienen un lugar donde cumplir el aislamiento adecuadamente. Estos albergues se encuentran habilitados en Guanacaste, Punta Arenas y San José. Que requieran algún tipo de aislamiento, tenemos que tomar en consideración que este aislamiento se da principalmente porque las personas no tengan condiciones sanitarias en su lugar de residencia para poder hacer la cuarentena o
porque tenga factores de riesgo que eventualmente requiera su aislamiento o hacer su cuarentena en un espacio adecuado para evitar sobre todo la tasa de contagio o disminuir la tasa de contagio en la comunidad. Los albergues se distribuyen de la siguiente manera: 118 disponibles en 14 cantones para 10.179 personas relacionadas con COVID-19, 203 albergues disponibles en 55 cantones para 14.756 personas en el caso de personas afectadas por el periodo lluvioso, 6 albergues disponibles en 3 cantones para 249 personas que habitan en la calle. De momento estamos atendiendo 242 personas en estos albergues. Es importante mencionar que en la atención de albergues positivos hemos logrado la recuperación de 192 personas que han logrado de manera efectiva hacer su aislamiento, recibir su alta médica y poder regresar a sus viviendas. 189 personas se encuentran en los albergues habilitados para personas que viven en la calle. Estos centros están en el Cantón Central de San José, en Goicoechea y Turrialba. El Tribunal Supremo de Elecciones ordenó a la fracción del Partido Liberación Nacional que reintegre a sus reuniones al diputado Daniel Ulate. Él había sido separado desde el 14 de enero anterior de la fracción verde y blanca. He recibido por segunda vez por parte del Tribunal Supremo de Elecciones una resolución que reafirma mis derechos electorales y constitucionales. Siempre he sido liberacionista y lo seguiré siendo. Estoy a la espera de que la fracción del Partido Liberación Nacional haga llegar de una forma formal la solicitud para yo poder nuevamente incorporarme a las reuniones de fracción. Con estas palabras, el diputado del Partido Liberación Nacional, Daniel Ulate, confirmó que el Tribunal Supremo de Elecciones debe permitir al legislador participar de las reuniones de fracción en esta agrupación política. Ulate fue separado de la fracción verde y blanca el pasado 14 de enero. Esto luego de que circulara un video en donde el liberacionista participaba en una actividad proselitista del partido Unidad Social Cristiana, por lo que también en su momento se le suspendió la militancia en el partido político. Eso sí, en este tema, días más tarde se le permitió regresar por parte del Tribunal de Ética de los verdiblancos. Tras esta resolución del tribunal, el jefe de fracción de la bancada liberacionista señaló que este mismo miércoles se le hará la invitación a Ulate para incorporarse a las reuniones de fracción. Esta jefatura de fracción tomará en todos sus extremos lo indicado por el Tribunal Supremo de Elecciones en respeto a su resolución, y ahora sí, a partir de ahora sí nos damos por notificados de manera expresa, cosa que no había sido clara en la primera resolución, toda vez que no habíamos sido partícipes del proceso. Me parece que hoy mismo este jefe de fracción le hará la nota al diputado Ulate Valenciano para que se incorpore de inmediato el próximo lunes en la jefatura de fracción del Partido Liberación Nacional. Con esto, el Partido Liberación Nacional regresa a tener 17 legisladores en sus filas, siendo la fracción con mayor representación en el Parlamento. Un grupo de organizaciones se opone a la legalización de la publicidad de bebidas alcohólicas en actividades deportivas. Aseguran que esto provocaría un incremento del consumo de licor en menores de edad. Un retroceso en materia de salud pública y un detrimento en la calidad de vida de los costarricenses es como la Coalición Costarricense Saludable califica el proyecto de ley que pretende legalizar la publicidad de bebidas alcohólicas en estadios, gimnasios y sitios deportivos. Javier Vindas, máster en psicología y vocero de este grupo ciudadano, asegura que la propuesta en curso en la Asamblea Legislativa ignora los criterios científicos y la evidencia en el tema. Además, indica que Costa Rica debe procurar mantenerse en la línea de las mejores estrategias mundiales para proteger a los costarricenses de los daños del consumo del alcohol. Es imposible que la publicidad dirigida a adultos no llegue a la población infantil y adolescente, menos cuando los juegos deportivos se viven y comparten en familia. No nos llamemos a engaño. Fortalecer la economía y los mercados, como lo plantean estos proyectos, es fortalecer el consumo de alcohol, debilitando las leyes que sirven como escudo protector para nuestras personas menores de edad, que son aproximadamente 1.340.000 personas.
Estos proyectos de ley superponen los intereses comerciales y económicos sobre la salud mental y pública de los costarricenses. Ellos insisten que existe certeza científica que una de las poblaciones más afectadas por el mercadeo, publicidad y patrocinio de bebidas con contenido alcohólico son los adolescentes, porque en ellos el consumo de alcohol muestra vulnerabilidades. Por su parte, en el IAFA, entidad que se pone la ley, señalan que esto representa un retroceso en materia de salud, ya que amplía el patrocinio a toda actividad deportiva, dejando al descubierto oportunidades para que las marcas de alcohol se instauren en camisetas de equipos infantiles, festivales deportivos dirigidos a menores de edad, celebraciones comunales deportivas y todo tipo de actividad familiar que actualmente se encuentra protegida por la legislación vigente. En tanto, desde el pasado 29 de julio el proyecto fue avalado por la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa y así avanza tras ser promovido por el diputado de la Unidad Social Cristiana, Erwin Macís. El presidente del primer poder de la República, Eduardo Cruxan, envió una carta al mandatario Carlos Alvarado donde le solicita que se dé una apertura de fronteras al turismo estadounidense. En el planteamiento, el diputado señala que los turistas que ingresen a territorio nacional podrían provenir de los estados que tengan menos casos registrados de la COVID-19. Por medio de una carta enviada este miércoles en las primeras horas de la mañana, el presidente del Congreso, Eduardo Cruxan, solicitó al mandatario Carlos Alvarado que se dé la apertura de las fronteras a los estadounidenses, esto con el objetivo de reactivar el turismo de nuestro país, el cual se nutre principalmente de la visita de los norteamericanos. Le he presentado al señor presidente de la República esta carta, solicitándole que valore la posibilidad para que ciudadanos de distintas ciudades de los Estados Unidos con menos contagio del COVID puedan ingresar al territorio nacional. Considerando que los estadounidenses representaron durante el año 2019 el 42% del turismo nacional. Desde la Cámara de Hoteleros también resienten la falta de turistas estadounidenses, pues aseguran que, si bien es cierto, ahorita pueden ingresar personas de más de 40 países diferentes, muchos de ellos, como por ejemplo Singapur, San Marino, Letonia, entre otros, son mercados que no visitan Costa Rica. Sin embargo, lo que más hemos solicitado al gobierno es definición en los procedimientos para las nuevas aperturas, por ejemplo Estados Unidos, que es el mercado prioritario de Costa Rica, que todavía no han dicho nada. De acuerdo con informaciones publicadas por el periódico norteamericano The New York Times, en los últimos 14 días han disminuido los casos de la COVID-19 en diferentes lugares como Florida, Arkansas, Carolina del Norte, Washington, Colorado, Arizona, Mississippi, Ohio, entre otros. Intentamos obtener una reacción del gobierno a la petitoria del presidente del Congreso. Sin embargo, al cierre de la edición no habíamos podido obtenerla. La Cámara de la Construcción le pidió al presidente que intervenga el AIA por falta de medidas concretas ante el faltante de agua. La falta de una clara priorización en proyectos de infraestructura que garanticen agua potable en los próximos 5 años, como por ejemplo la ampliación del acueducto metropolitano, además el desabastecimiento en algunas comunidades, llevó a la Cámara Costarricense de la Construcción a pedirle al presidente de la República, Carlos Alvarado, que intervenga de inmediato el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, pues a su parecer, en vez de soluciones, aumentan los problemas en esta institución. Según señaló Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara, existen debilidades en la planificación y además desconocimiento de la situación real en cuanto a la disponibilidad potencial de líquido. La gestión actual en el AIA realmente está comprometiendo el futuro de nuestro país, el futuro del desarrollo, sin que veamos que se esté haciendo absolutamente nada. Requerimos acciones en el plazo inmediato. El señor presidente de la República debe actuar de inmediato en el AIA, porque de lo contrario estaremos ante una situación crítica, no solo en el próximo verano, sino más bien hacia futuro durante mucho tiempo más. Se requiere tomar decisiones instantáneas en este momento
para enderezar el rumbo que está en este momento llevando esta institución tan importante para el país. Murillo señaló que tanto ARECEP como la Defensoría de los Habitantes han dicho en otras ocasiones la falta de planificación que no existe en esta institución, además orden de prioridades y debilidades en la ejecución presupuestaria, tampoco existe una adecuada gestión tarifaria, entre otros problemas. Consultamos a la IA al respecto, pero mediante su oficina de prensa dijeron que emitirían un criterio este miércoles por la tarde. La Asociación de Bares y Restaurantes organiza una campaña de recolecta de víveres no perecederos para empleados y sus familias que se han visto afectados por los cierres durante la pandemia. Muchos de estos locales llevan hasta 5 meses sin entrada económica debido a que no han podido reabrir sus puertas. Una iniciativa de la Asociación de Bares y Restaurantes busca recolectar víveres no perecederos para ayudar a los empleados y sus familias que han sido afectados por el cierre de este tipo de negocios a raíz de la pandemia de COVID-19. Debido a las medidas sanitarias y de restricción tomadas por el gobierno, muchos de los dueños de estos negocios han tenido que cesar empleados, reducir personal o reducir las jornadas laborales para afrontar la crisis económica. Queremos invitar a todos nuestros amigos de restaurantes de las provincias de San José, de Alajuela, de Cartago, de Heredia, que se unan a la campaña Manos que dan nunca estarán vacías. Esta campaña consiste en una recolecta de víveres no perecederos entre los clientes de cada negocio. Esta inicia el 14 de agosto y finalizará el 31 de agosto. La idea de esta campaña es poder brindar un apoyo a todas esas personas que han trabajado alrededor de nuestro gremio. Guardas de seguridad, saloneros, cocineros, DJs y todas esas personas que tantas necesidades están sufriendo. Así que agradecemos profundamente a todos esos amigos restauranteros que se quieren unir a esta noble causa a partir del viernes 14 hasta el 31 de agosto. Para quienes estén interesados en colaborar o hacer algún tipo de donación a estas personas, pueden contactar al 8820-3562 con José Francisco Quesada, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes, para más información. Hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a la luciérnaga. El efecto de iluminiscencia en su organismo se debe a un proceso químico. Les presentamos a la luciérnaga. Es un insecto pequeño. Su cuerpo puede medir entre 10 y 14 milímetros. A simple vista son de color marrón o negro, pero describiéndolos más en profundidad, poseen un exoesqueleto, ojos y un par de largas antenas. Su cuerpo cuenta con cabeza, tórax y abdomen. Los machos tienen 2 pares de alas, utilizando el segundo para volar. En el caso de las hembras, sus alas pequeñas les impiden volar. El proceso mediante el cual logran esta luz se llama bioluminiscencia. Se produce en una región del abdomen y la función es la atracción mutua entre machos y hembras como forma del cortejo antes del apareamiento. La emisión de luz se produce como parte de una reacción química que se realiza en un grupo de células conocidas como fotocitos. Para que la reacción química se produzca, es necesario que se combinen el oxígeno, el magnesio y otros compuestos orgánicos. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos con más noticias.
Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. Un grupo de diputados ha vuelto a poner sobre la mesa el proyecto de impuesto de renta mundial con el que se pretende combatir la evasión y la elusión fiscal en Costa Rica. Según los proponentes, el país deja de percibir anualmente 3.500 millones de dólares por no cobrar de manera adecuada los impuestos. Un grupo de diputados del Partido de Acción Ciudadana, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana han querido desempolvar el proyecto de ley sobre renta mundial, el cual se encontraba engavetado desde ya hace algún tiempo. Esta iniciativa pretende que todas las rentas de los ciudadanos nacionales y residentes sean gravadas, sin importar dónde se hayan generado. Para que los que tributan en Costa Rica declaren lo que se ganan en el mundo. Si pagaron los intereses, los impuestos en otras partes, no tienen que pagar en Costa Rica más. Pero si no los han pagado, aquí tienen que pagar. Porque lo que están haciendo es simulando que se los ganan fuera para evadir los impuestos de aquí. Y esto le está haciendo un daño terrible. Y son los más poderosos económicamente. Esa es la vergüenza. Los diputados y diputadas que impulsan el proyecto explican que la evasión y elusión en Costa Rica tiene proyecciones gigantes. Alrededor de 3.500 millones de dólares es lo que el país pierde en evasión y elusión. Me imagino que mucha de esa eventualmente quedará demostrado una vez que el Ministerio de Hacienda, cuando se estudie el proyecto a profundidad, nos venga también a aportar en esos criterios sobre el fondo del proyecto, pero le puedo garantizar que son millones de dólares los que está perdiendo el país y que podríamos recuperar a través de ese tipo de proyectos. Cuando vemos las cifras de evasión y elusión fiscal en Costa Rica, llegan algunas estimaciones al 8% del PIB. Con eso nosotros prácticamente eliminamos el déficit. Y esto es consecuencia de que hay falencias en la ley que permiten que algunos malos ciudadanos reflejen las ganancias que tienen en Costa Rica como si las obtuvieran en Panamá o en Gran Caimán o en algunas otras partes. El legislador del PAC señaló que muchas de las grandes empresas del país son las que provocan este daño en la economía nacional. Sin embargo, algunos otros diputados consideran que es inoportuno hablar de este tipo de proyectos en este momento. Ahí tenemos más de 230 empresas que tienen 10 años de declarar pérdidas en Costa Rica. Oye, y son grandísimas. Algunas producen cervezas, otras son bancos, ¿verdad? Otras producen acero y demás. Y tienen años de invertir, de exportar, de financiar campañas publicitarias enormes y perdiendo plata. No, esto no puede seguir así porque le hemos dejado el peso del Estado a la clase media y a los más pobres. La renta mundial con doble imposición, es decir, el dinero que se gana en otro país que pague impuestos y que venga aquí, lo que queda y que también pague impuestos, eso lo vemos negativo porque en este momento lo que ocupamos es captar inversión y que esa inversión y promover la inversión del talento tico afuera, y si van a pagar impuestos allá y también aquí, pues eso es un sentido. Consultamos vía WhatsApp al ministro de Hacienda, Elian Villegas, su posición sobre este tema, a lo que nos respondió: ese es uno de los muchos temas que están sobre la mesa de propuestas que tenemos, de las cuales escogeremos algunas para efectos del ajuste fiscal. Todavía no vamos a emitir una posición sobre este tema en concreto.
Maquilalama presentará un recurso administrativo contencioso para solicitar la suspensión de un nuevo arancel a la importación de azúcar que alcanza ya más del 77%. Por su parte, Laica también irá a los tribunales, pero a defender esta salvaguardia. La empresa La Maquilalama anunció que presentará en los próximos días un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo para frenar la medida arancelaria que fijó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio que afecta la importación de azúcar. Según Juan Carlos Sandoval, gerente general de La Maquilalama, le sorprendió la decisión del Ministerio de Economía de mantener un alto arancel, pues con esta fijación el impuesto a la importación de azúcar alcanzará el 77.35%. Esto viene a elevar los aranceles a la importación de azúcar en un 27.68%, que sumado a los aranceles anteriores, que de por sí ya eran altos, y muy bien lo dijo la OTE, da una suma total arriba del 77% para importar azúcar en los próximos semanas o meses. Esto realmente es una carga impositiva muy alta que prácticamente restringe o pone muy difícil la importación. Sandoval dijo que asumirán las pérdidas de este aumento y no lo trasladarán al precio del consumidor. La compañía va a absorber las pérdidas que genera la imposición de las medidas de salvaguardia, y lo más claro es que no vamos a subir el precio al consumidor costarricense. Nuestra compañía la próxima semana, si Dios lo permite, estaría presentando un recurso contencioso como una medida cautelar para la anulación o suspensión de la medida de salvaguardia. Esto porque realmente no hay las pruebas suficientes para la imposición de la misma. Por su parte, la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, Laica, emitió un comunicado de prensa donde Edgar Herrera, director ejecutivo y de comercialización de Laica, asegura que se apersonarán también a los tribunales, pero a defender esa salvaguardia en el azúcar blanca importada establecida por el MEIC. Herrera aseguró que la salvaguardia se dio tras un amplio proceso de análisis técnico por parte del Ministerio a petición del sector cañero azucarero. Intentamos conocer la posición del Ministerio de Economía, pero al cierre de edición no había sido posible obtener una respuesta. El alcalde de Cartago, Mario Redondo, aseguró que por una situación económica la municipalidad se retira de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. En 5 años, el municipio cartaginés aportó más de 275 millones de colones a dicha entidad. En una sesión del Consejo Municipal de Cartago acordaron que la municipalidad saldrá de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. El alcalde Mario Redondo dijo que entre el 2015 y el 2020 le giraron 276 millones de colones a esta entidad y agregó que para el 2021 quieren 35 millones de colones más. Creemos que el país está en crisis, que los recursos deben dedicarse a necesidades esenciales. El país ya tiene más de 330 instituciones públicas. Creemos que no se trata de seguir invirtiendo en más burocracia, sino por el contrario, utilizar esos recursos en necesidades esenciales de la población. De ahí que, por acuerdo de 7 de los 9 regidores, el Consejo aprobó una petición de este servidor y estamos iniciando este proceso que creemos va en la línea de reducir gastos, que es algo imprescindible hoy en día. Precisamente sobre este mismo tema, la directora general de la Unión Nacional de Gobiernos Locales lamentó la decisión y recordó que su representada brinda asesorías administrativas, financieras, legales y de comunicación a todos los gobiernos locales del país. Nos toma por sorpresa la decisión de la Municipalidad de Cartago, más aún cuando en nuestra junta directiva tenemos una representante de esa municipalidad. Además, recientemente el señor Redondo nos manifestó su interés por colaborar con nosotros en distintos proyectos que estamos trabajando con su municipalidad. Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales nos hemos caracterizado por ser una institución que representa a la mayoría de los partidos nacionales e incluso tenemos partidos cantonales dentro de nuestra junta directiva. El alcalde de Dota informó que en los próximos días esta municipalidad también se retirará de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Por ahora, las municipalidades de Atenas y Cartago se han retirado de esta institución, mientras
que las municipalidades de Garavito, San Ramón, Santa Bárbara, Coronado, Barba y Puriscal se incorporaron o expresaron tener la intención de afiliarse. Ante la aparición de un caso positivo de COVID-19 en una funcionaria de la Municipalidad de Grecia, el gobierno local anunció que no laborarán esta semana con el fin de desinfectar el edificio. Asimismo, los funcionarios que tuvieron contacto con la persona enferma fueron remitidos a las unidades de salud para su respectiva valoración. Entre tanto, luego de ser valorado médicamente por el diagnóstico de laringitis, el alcalde Francisco Murillo manifestó que su salud es estable y que está incapacitado por 5 días. Murillo agregó que la Municipalidad de Grecia implementó los protocolos de aseo y prevención encomendados por las autoridades sanitarias del país. En esta institución informaron que abrirán sus puertas nuevamente el próximo lunes 24 de agosto. Esta semana en la sección cultural lo invitamos a la elaboración de un mural en tiempo real. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Conozca las particularidades del graffiti como arte urbano, a través del tutorial que brindará el Parque La Libertad y el artista nacional Mosh, este jueves 20 y viernes 21 de 9 a 12 mediodía, en el Facebook Live del Eje de Promoción y Desarrollo Comunitario del Parque La Libertad. Esta semana, el Ministerio de Cultura y Juventud, el Viceministerio de Juventud y el Centro de Promoción Artística y Cultural lo invitan a disfrutar de la edición especial de Aquí Cultura Joven. Presentaciones artísticas a cargo de grupos nacionales como Seca, Un Rojo, La Milixia y el Circo de los Malafacha son parte de la oferta que usted podrá disfrutar este jueves 20 y viernes 21 de agosto a partir de las 6 de la tarde en la página de Facebook Aquí Cultura. En el marco de la celebración del Día de los Parques Nacionales, el Museo Nacional ofrecerá la conferencia Patrimonio y Naturaleza en el Delta del Diquís para poner en valor la importancia de este sitio precolombino. Disfrute de la transmisión de esta charla el próximo 24 de agosto a las 2 de la tarde en el Facebook Live del Museo Nacional de Costa Rica. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. En las informaciones internacionales, el gigante de la informática Apple se convirtió en la primera empresa estadounidense que vale más de $2 billones en la bolsa de Nueva York. Apple vale más de $2 billones. El gigante de la informática se convirtió el miércoles en la primera empresa estadounidense que supera ese valor en la bolsa de Nueva York. El grupo fue el primero en superar el $1 billón de capitalización bursátil en Wall Street en 2018. Desde entonces le siguieron Amazon, Microsoft y Alphabet, la casa matriz de Google. Apple logró duplicar su valor en apenas 2 años. El grupo dirigido por Tim Cook sigue al gigante petrolero saudita Aramco, que en diciembre de 2019 se convirtió en la primera empresa del mundo en superar los $2 billones de valor bursátil. Pero desde entonces, Apple la superó. Los resultados de la compañía se vieron beneficiados por el confinamiento por la pandemia de coronavirus. En el segundo trimestre, el fabricante de iPhones facturó más de $60.000 millones y obtuvo más de $11.000 millones de ganancias netas. Su acción subió casi 60% desde inicios de año. El nuevo coronavirus acaba con los criaderos chinos de ratas y cobras comestibles. Pocos meses atrás, este criadero estaba lleno de ratas comestibles. Pero Liu Jiankun tuvo que deshacerse de ellas tras la decisión del gobierno chino de prohibir el comercio y el consumo de especies salvajes, principales sospechosas de la pandemia del nuevo coronavirus. No tengo una idea clara de qué hacer todavía. El gobierno dijo que nos ayudarán a encontrar otra forma de vida, así que solo estamos esperando aquí, esperando que nos lleven a otra industria.
Para crear su granja, Liu convirtió en criaderos las 6 habitaciones de su casa familiar. Se animó a lanzarse a este tipo de producción alentado por el Estado, con el objetivo de salir de la pobreza. Tras la prohibición, las autoridades provinciales ofrecieron una indemnización, pero según los criadores no llega a cubrir su valor en el mercado. En este criadero de serpientes, la mitad de los reptiles ya habían muerto de hambre cuando llegaron los inspectores. Mi situación económica actual es que no tengo ningún ingreso, no tengo ningún trabajo, nadie quiere contratarme. Tengo más de 60 años y tengo mala salud. Todo el dinero venía de préstamos. También le pedí prestado a familiares y amigos, no tengo medios para devolverlos y me lo piden todos los días. Según un informe oficial publicado la semana pasada, la prohibición comercial cuesta al país cerca de 250.000 empleos y pérdidas millonarias en términos de mercancía no vendida. Y esto preocupa especialmente en las regiones rurales, donde la miseria está a la orden del día, lejos de los flamantes rascacielos de Pekín o Shanghái. La pandemia amordazó a los movimientos sociales, pero una nueva manera de protestar se propaga a través de las paredes de grandes ciudades en América Latina. La pandemia obligó a las personas a cambiar su forma de protestar. Varias paredes de la ciudad colombiana de Medellín se han convertido en pantallas, donde artistas proyectan mensajes que refuerzan luego en redes sociales. Decidimos que era una bonita idea, como de seguir manteniendo ese espíritu vivo y no dejar que el coronavirus opaque cosas que siguen pasando y que son muy importantes que se mantengan en la conversación nacional, y que si ya no podemos salir a la calle, pues que los muros nos sirvan un poco de imprenta. Una noche de abril, Laura y su compañero músico decidieron implementar un cineclub al aire libre. Pero el viento hizo caer la pantalla y entonces descubrieron que enfrente tenían un muro, que si bien era poco práctico para una película, servía para proyectar frases para desahogarse. La realizadora publicó fotos de la instalación en internet y recibió mensajes de otras personas que le propusieron unirse. Al domingo siguiente, los muros de diferentes barrios de Medellín se iluminaron de noche. Al inicio de la cuarentena, como que tratábamos de hacer alguna bulla para que algún espectador que iba por ahí incauto, pues se percatara de las imágenes. Cada grupo idea frases e imágenes que coquetean con la filosofía, reivindicaciones sociales o denuncias. El movimiento sigue siendo tímido en Colombia y a veces choca con la hostilidad de algún vecino. Pero en general esta performance genera reacciones positivas o, en su defecto, indiferencia en las calles casi desiertas. Inmediatamente se voltean a ver desde dónde viene esa proyección, y la gran mayoría de personas que hacen eso pues como que se giran a leer y después se giran a buscar en dónde está el proyector, hacen pues un gesto como de bacano, o se ríen, o saludan. Pero el éxito es sobre todo virtual. Laura abrió en Instagram la cuenta @lavandadelaterraza, cuyo nombre proviene de una pandilla de los años 90. Estos artistas antiviolencia quisieron darle un nuevo sentido. En 3 meses sedujeron a más de 6.500 usuarios. Por ejemplo, acá, al ponerla aquí, pues lo pueden ver los vecinos, pero lo bueno de las redes es que lo hacen permanente. Las proyecciones tienen lugar cada domingo, aunque hay excepciones según la actualidad, como cuando la justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. Estos activistas esperan que el movimiento continúe tras el confinamiento y permita a la generación del coronavirus amplificar sus propios medios de expresión. En plena carrera para encontrar la vacuna contra la COVID-19, Australia lanzó el debate sobre si los países tendrán que hacerla obligatoria para poner fin al nuevo virus que no deja de propagarse por todo el mundo. Australia pretende hacer obligatoria la vacuna contra el nuevo coronavirus, salvo excepción médica. Eso dijo el miércoles el primer ministro Scott Morrison, quien antes había anunciado que su país había garantizado obtener la vacuna que está desarrollando el grupo farmacéutico AstraZeneca con la Universidad de Oxford en el Reino Unido.
Morrison explicó que el país la fabricará y la distribuirá gratuitamente a la población. Me informan que necesitaremos una tasa de vacunación del 95% en todo el país. Ese es el rango objetivo normal para un programa de vacunación. Y buscaremos asegurarnos de que se implemente ampliamente con nuestros socios en todo el país para garantizar que en caso de que la vacuna esté disponible, podamos movernos rápidamente, distribuirla por Australia y hacer que Australia vuelva a la normalidad lo antes posible. Adelantándose a posibles movimientos antivacuna, el mandatario afirmó que había demasiadas cosas en juego para dejar que la enfermedad siguiera propagándose. Y recordó que la pandemia ha destruido la economía mundial y causado cientos de miles de muertes en todo el mundo. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. La belleza de nuestro planeta es extraordinaria, algunas veces asombrosa y única. No existe en ningún otro lugar de la galaxia. Está lleno de vida. Pero su reacción al calentamiento global nos está mostrando otro rostro que revela la furia y la fuerza de su naturaleza. Este es el programa de televisión costarricense que desde hace 15 años promueve la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Conscientes de esta oportunidad, aprovechamos el espacio para compartir con ustedes contenidos de calidad que le aporten a su vida y de los que ustedes son partícipes. En el mes de la cultura afrodescendiente, deleítese con una de las grandes orquestas de salsa, los cubanos, los Bam Bam. Su director, Samuel Formel, nos invita. Queridos amigos de Costa Rica, soy Samuel Formel, director de la orquesta Los Bam Bam. En este tiempo de confinamiento queremos celebrar juntos la vida con los ticos. El próximo 22 de agosto, sábado, a las 8 de la noche, para que disfruten de la música cubana, de este son en 13 Costa Rica. Ahí estaremos para que disfruten de nuestra música. Los queremos, Bam Bam de Cuba. El sábado 22 de agosto a las 8 de la noche, en 13 Costa Rica Televisión. Muy buenos días, bienvenidos a la edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Soy Eice Chacón Cordero. Antes de ir a las informaciones, los invitamos a ver nuestros titulares. Encuesta concluye que imagen y apoyo que tuvo el presidente de la República al inicio de la pandemia se desplomó. El Tribunal Supremo de Elecciones ordenó a la fracción del Partido Liberación Nacional que reintegre a sus reuniones al diputado Daniel Ulate. Maquila Lama presentará un recurso contencioso administrativo para solicitar la suspensión de un nuevo arancel a la importación de azúcar. Gigante de la informática Apple se convirtió en la primera empresa estadounidense que vale más de $2 billones en la bolsa de Nueva York. En el detalle de las informaciones, la imagen y el apoyo que tuvo el presidente de la República, Carlos Alvarado, al inicio de la pandemia se desplomó. Así lo señala la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica, publicada ayer miércoles. El estudio también reveló una valoración pesimista por parte de los ciudadanos sobre el futuro del país y un declive en el apoyo de las medidas impulsadas por el gobierno para afrontar la pandemia.
El repunte de la popularidad y el apoyo de la gestión que tuvo el presidente Carlos Alvarado 5 meses atrás cuando inició la pandemia se desvaneció. Ahora, tan solo el 26% de los ciudadanos tiene una opinión positiva de la gestión del mandatario, mientras que en abril anterior este respaldo era del 65%. Por otro lado, las valoraciones negativas alcanzaron el 50%, mientras que en abril anterior eran tan solo del 20%. Así lo revela la encuesta más reciente que publicó el Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica. El estudio es la captura de un momento que refleja las opiniones de 817 ciudadanos encuestados vía telefónica, realizadas entre el 3 y el 11 de agosto, periodo que también coincide con las polémicas vacaciones que realizó el presidente Carlos Alvarado a un hotel de Guanacaste con su familia y el ministro de Coordinación con el sector privado, André Garnier. Además, la encuesta señala que predomina una mirada pesimista sobre el futuro del país, comportamiento que ha sido tendencia desde enero del 2018, previo a las elecciones nacionales. En esta ocasión, el 82% de las personas mencionan que la situación económica actual del país es mala o muy mala, en comparación con el 67% que lo valoró así en el estudio realizado en abril anterior. Para esta valoración se toma en consideración el impacto económico que ha tenido la pandemia en el país. Otro de los hallazgos que revela el estudio es una disminución en el apoyo de las medidas para enfrentar la pandemia tomadas por el gobierno. Un 27% de los entrevistados señalaron que no confían en las decisiones ejecutadas por el Poder Ejecutivo para enfrentar la pandemia, mientras que en abril anterior este porcentaje era del 7%. En cuanto a las medidas económicas implementadas, solo el 27% de los encuestados dio una opinión favorable y el 44% una opinión negativa. Aunque por otro lado hubo una disminución en el respaldo a las medidas sanitarias implementadas durante estos meses, se mantiene cierto porcentaje de aprobación. Por ejemplo, 69% de las personas hicieron una valoración favorable de las medidas sanitarias, mientras que en abril este respaldo fue de 94%. Entre otros hallazgos relevantes, la encuesta del CIEP detalla que el desempleo desplazó al coronavirus en cuanto a la mayor preocupación que tienen los ciudadanos en este momento. Incluso, este se ubica por encima de otros aspectos como el costo de la vida, situación económica, la corrupción, la pobreza o la inseguridad. Cabe destacar que el desempleo alcanzó la cifra histórica del 24% durante el segundo trimestre de este año, según la encuesta continua de empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, por lo que para los ciudadanos el desempleo es lo que más afecta al país en este momento. 53 personas con COVID-19 se encuentran albergados para que puedan cumplir con el aislamiento adecuadamente. Los albergues de la Comisión Nacional de Emergencias se encuentran en Guanacaste, Punta Arenas y San José. La Comisión Nacional de Emergencias habilitó 4 albergues para atender a 53 personas positivas con COVID-19 y que no tienen un lugar donde cumplir el aislamiento adecuadamente. Estos albergues se encuentran habilitados en Guanacaste, Punta Arenas y San José. Que requieran algún tipo de aislamiento, tenemos que tomar en consideración que este aislamiento se da principalmente porque las personas no tengan condiciones sanitarias en su lugar de residencia para poder hacer la cuarentena o porque tenga factores de riesgo que eventualmente requiera su aislamiento o hacer su cuarentena en un espacio adecuado para evitar sobre todo la tasa de contagio o disminuir la tasa de contagio en la comunidad. Los albergues se distribuyen de la siguiente manera: 118 disponibles en 14 cantones para 10.179 personas relacionadas con COVID-19, 203 albergues disponibles en 55 cantones para 14.756 personas en el caso de personas afectadas por el periodo lluvioso, 6 albergues disponibles en 3 cantones para 249 personas que habitan en la calle. De momento estamos atendiendo 242 personas en estos albergues. Es importante mencionar que en la atención de albergues positivos hemos logrado la recuperación de 192 personas que han logrado de manera efectiva hacer su aislamiento, recibir su alta médica y poder regresar a sus viviendas. 189 personas se encuentran en los albergues habilitados para personas que viven en la calle. Estos centros están en el Cantón Central de San José, en Coicochea y Turrialba.
El Tribunal Supremo de Elecciones ordenó a la fracción del Partido Liberación Nacional que reintegre a sus reuniones al diputado Daniel Ulate. Él había sido separado desde el 14 de enero anterior de la fracción Verde y Blanca. He recibido por segunda vez por parte del Tribunal Supremo de Elecciones una resolución que reafirma mis derechos electorales y constitucionales. Siempre he sido liberacionista y lo seguiré siendo. Estoy a la espera de que la fracción del Partido Liberación Nacional haga llegar de una forma formal la solicitud para yo poder nuevamente incorporarme a las reuniones de fracción. Con estas palabras, el diputado del Partido Liberación Nacional, Daniel Ulate, confirmó que el Tribunal Supremo de Elecciones debe permitir al legislador participar de las reuniones de fracción en esta agrupación política. Ulate fue separado de la fracción Verde y Blanca el pasado 14 de enero. Esto luego de que circulara un video en donde el liberacionista participaba en una actividad proselitista del partido Unidad Social Cristiana, por lo que también en su momento se le suspendió la militancia en el partido político. Eso sí, en este tema, días más tarde se le permitió regresar por parte del Tribunal de Ética de los verdiblancos. Tras esta resolución del tribunal, el jefe de fracción de la bancada liberacionista señaló que este mismo miércoles se le hará la invitación a Ulate para incorporarse a las reuniones de fracción. Esta jefatura de fracción tomará en todos sus extremos lo indicado por el Tribunal Supremo de Elecciones en respeto a su resolución, y ahora sí, a partir de ahora sí nos damos por notificados de manera expresa, cosa que no había sido clara en la primera resolución, toda vez que no habíamos sido partícipes del proceso. Me parece que hoy mismo este jefe de fracción le hará la nota al diputado Ulate Valenciano para que se incorpore de inmediato el próximo lunes en la jefatura de fracción del Partido Liberación Nacional. Con esto, el Partido Liberación Nacional regresa a tener 17 legisladores en sus filas, siendo la fracción con mayor representación en el Parlamento. Un grupo de organizaciones se opone a la legalización de la publicidad de bebidas alcohólicas en actividades deportivas. Aseguran que esto provocaría un incremento del consumo de licor en menores de edad. Un retroceso en materia de salud pública y un detrimento en la calidad de vida de los costarricenses es como la Coalición Costarricense Saludable califica el proyecto de ley que pretende legalizar la publicidad de bebidas alcohólicas en estadios, gimnasios y sitios deportivos. Javier Vindas, máster en psicología y vocero de este grupo ciudadano, asegura que la propuesta en curso en la Asamblea Legislativa ignora los criterios científicos y la evidencia en el tema. Además, indica que Costa Rica debe procurar mantenerse en la línea de las mejores estrategias mundiales para proteger a los costarricenses de los daños del consumo del alcohol. Es imposible que la publicidad dirigida a adultos no llegue a la población infantil y adolescente, menos cuando los juegos deportivos se viven y comparten en familia. No nos llamemos a engaño. Fortalecer la economía y los mercados, como lo plantean estos proyectos, es fortalecer el consumo de alcohol, debilitando las leyes que sirven como escudo protector para nuestras personas menores de edad, que son aproximadamente 1.340.000 personas. Estos proyectos de ley superponen los intereses comerciales y económicos sobre la salud mental y pública de los costarricenses. Ellos insisten que existe certeza científica que una de las poblaciones más afectadas por el mercadeo, publicidad y patrocinio de bebidas con contenido alcohólico son los adolescentes, porque en ellos el consumo de alcohol muestra vulnerabilidades. Por su parte, en el IAFA, entidad que se pone la ley, señalan que esto representa un retroceso en materia de salud, ya que amplía el patrocinio a toda actividad deportiva, dejando al descubierto oportunidades para que las marcas de alcohol se instauren en camisetas de equipos infantiles, festivales deportivos dirigidos a menores de edad, celebraciones comunales deportivas y todo tipo de actividad familiar que actualmente se encuentra protegida por la legislación vigente. En tanto, desde el pasado 29 de julio el proyecto fue avalado por la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa y así avanza tras ser promovido por el diputado de la Unidad Social Cristiana, Erwin Macís.
El presidente del primer poder de la República, Eduardo Cruikshank, envió una carta al mandatario Carlos Alvarado donde le solicita que se dé una apertura de fronteras al turismo estadounidense. En el planteamiento, el diputado señala que los turistas que ingresen a territorio nacional podrían provenir de los estados que tengan menos casos registrados de la COVID-19. Por medio de una carta enviada este miércoles, en las primeras horas de la mañana, el presidente del Congreso, Eduardo Cruikshank, solicitó al mandatario Carlos Alvarado que se dé la apertura de las fronteras a los estadounidenses. Esto con el objetivo de reactivar el turismo de nuestro país, el cual se nutre principalmente de la visita de los norteamericanos. Le he presentado al señor presidente de la República esta carta, solicitándole que valore la posibilidad para que ciudadanos de distintas ciudades de los Estados Unidos con menos contagio del COVID puedan ingresar al territorio nacional. Considerando que los estadounidenses representaron durante el año 2019 el 42% del turismo nacional. Desde la Cámara de Hoteleros también resienten la falta de turistas estadounidenses, pues aseguran que, si bien es cierto, ahorita pueden ingresar personas de más de 40 países diferentes, muchos de ellos, como por ejemplo Singapur, San Marino, Letonia, entre otros, son mercados que no visitan Costa Rica. Sin embargo, lo que más hemos solicitado al gobierno es definición en los procedimientos para las nuevas aperturas, por ejemplo Estados Unidos, que es el mercado prioritario de Costa Rica, que todavía no han dicho nada. De acuerdo con informaciones publicadas por el periódico norteamericano The New York Times, en los últimos 14 días han disminuido los casos de la COVID-19 en diferentes lugares como Florida, Arkansas, Carolina del Norte, Washington, Colorado, Arizona, Mississippi, Ohio, entre otros. Intentamos obtener una reacción del gobierno a la petitoria del presidente del Congreso. Sin embargo, al cierre de la edición no habíamos podido obtenerla. La Cámara de la Construcción le pidió al presidente que intervenga en la IA por falta de medidas concretas ante el faltante de agua. La falta de una clara priorización en proyectos de infraestructura que garanticen agua potable en los próximos 5 años, como por ejemplo la ampliación del acueducto metropolitano, además el desabastecimiento en algunas comunidades, llevó a la Cámara Costarricense de la Construcción a pedirle al presidente de la República, Carlos Alvarado, que intervenga de inmediato el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, pues a su parecer, en vez de soluciones, aumentan los problemas en esta institución. Según señaló Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara, existen debilidades en la planificación y además desconocimiento de la situación real en cuanto a la disponibilidad potencial de líquido. La gestión actual en el AIA realmente está comprometiendo el futuro de nuestro país, el futuro del desarrollo, sin que veamos que se esté haciendo absolutamente nada. Requerimos acciones en el plazo inmediato. El señor presidente de la República debe actuar de inmediato en el AIA, porque de lo contrario estaremos ante una situación crítica, no solo en el próximo verano, sino más bien hacia futuro durante mucho tiempo más. Se requiere tomar decisiones instantáneas en este momento para enderezar el rumbo que está en este momento llevando esta institución tan importante para el país. Murillo señaló que tanto ARECEP como la Defensoría de los Habitantes han dicho en otras ocasiones la falta de planificación que no existe en esta institución, además orden de prioridades y debilidades en la ejecución presupuestaria, tampoco existe una adecuada gestión tarifaria, entre otros problemas. Consultamos a la AIA al respecto, pero mediante su oficina de prensa dijeron que emitirían un criterio este miércoles por la tarde. La Asociación de Bares y Restaurantes organiza una campaña de recolecta de víveres no perecederos para empleados y sus familias que se han visto afectados por los cierres durante la pandemia. Muchos de estos locales llevan hasta 5 meses sin entrada económica debido a que no han podido reabrir sus puertas. Una iniciativa de la Asociación de Bares y Restaurantes busca recolectar víveres no perecederos para ayudar a los empleados y sus familias que han sido afectados por el cierre de este tipo de negocios a raíz de la pandemia de COVID-19.
Debido a las medidas sanitarias y de restricción tomadas por el gobierno, muchos de los dueños de estos negocios han tenido que cesar empleados, reducir personal o reducir las jornadas laborales para afrontar la crisis económica. Queremos invitar a todos nuestros amigos de restaurantes de las provincias de San José, de Alajuela, de Cartago, de Heredia, que se unan a la campaña Manos que dan nunca estarán vacías. Esta campaña consiste en una recolecta de víveres no perecederos entre los clientes de cada negocio. Esta inicia el 14 de agosto y finalizará el 31 de agosto. La idea de esta campaña es poder brindar un apoyo a todas esas personas que han trabajado alrededor de nuestro gremio. Guardas de seguridad, saloneros, cocineros, DJs y todas esas personas que tantas necesidades están sufriendo. Así que agradecemos profundamente a todos esos amigos restauranteros que se quieren unir a esta noble causa a partir del viernes 14 hasta el 31 de agosto. Para quienes estén interesados en colaborar o hacer algún tipo de donación a estas personas, pueden contactar al 88 20 35 62 con José Francisco Quesada, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes, para más información. Hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a la luciérnaga. El efecto de iluminiscencia en su organismo se debe a un proceso químico. Les presentamos a la luciérnaga. Es un insecto pequeño. Su cuerpo puede medir entre 10 y 14 milímetros. A simple vista son de color marrón o negro, pero describiéndolos más en profundidad, poseen un exoesqueleto, ojos y un par de largas antenas. Su cuerpo cuenta con cabeza, tórax y abdomen. Los machos tienen 2 pares de alas, utilizando el segundo para volar. En el caso de las hembras, sus alas pequeñas les impiden volar. El proceso mediante el cual logran esta luz se llama bioluminiscencia. Se produce en una región del abdomen y la función es la atracción mutua entre machos y hembras como forma del cortejo antes del apareamiento. La emisión de luz se produce como parte de una reacción química que se realiza en un grupo de células conocidas como fotocitos. Para que la reacción química se produzca, es necesario que se combinen el oxígeno, el magnesio y otros compuestos orgánicos. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos con más noticias. Este mes de agosto, como homenaje a la cultura afrocostarricense, Construyendo nuestra Nación, un documental que nos lleva de viaje por la historia costarricense y el aporte de la cultura afrodescendiente a través de las épocas. En Costa Rica llegaron primero en los 1870s, contratados para la construcción del ferrocarril, después para la exportación del banano. El jueves 20 de agosto a las 10 de la noche, con repetición el domingo 23 a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. No cabe duda de que por la vista entra todo. Así es. Y entonces es importante que los y las emprendedoras en nuestro país aprendan a tomarle fotografías adecuadamente a sus productos. Esa es la mejor forma para vender. De eso vamos a estar hablando aquí en Café Nacional. Recuerde, 101.5 Costa Rica Radio y 13 Costa Rica Televisión. Sin apuros, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica se aleja y no...
Gracias por continuar con nosotros. Un grupo de diputados ha vuelto a poner sobre la mesa el proyecto de impuesto de renta mundial con el que se pretende combatir la evasión y la elusión fiscal en Costa Rica. Según los proponentes, el país deja de percibir anualmente 3.500 millones de dólares por no cobrar de manera adecuada los impuestos. Un grupo de diputados del Partido Acción Ciudadana, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana han querido desempolvar el proyecto de ley sobre renta mundial, el cual se encontraba engavetado desde ya hace algún tiempo. Esta iniciativa pretende que todas las rentas de los ciudadanos nacionales y residentes sean gravadas, sin importar dónde se hayan generado. Para que los que tributan en Costa Rica declaren lo que se ganan en el mundo. Si pagaron los intereses, los impuestos en otras partes, no tienen que pagar en Costa Rica más. Pero si no los han pagado, aquí tienen que pagar. Porque lo que están haciendo es simulando que se los ganan fuera para evadir los impuestos de aquí. Y esto le está haciendo un daño terrible. Y son los más poderosos económicamente. Esa es la vergüenza. Los diputados y diputadas que impulsan el proyecto explican que la evasión y elusión en Costa Rica tiene proyecciones gigantes. Alrededor de 3.500 millones de dólares es lo que el país pierde en evasión y elusión. Me imagino que mucha de esa eventualmente quedará demostrado una vez que el Ministerio de Hacienda, cuando se estudie el proyecto a profundidad, nos venga también a aportar en esos criterios sobre el fondo del proyecto, pero le puedo garantizar que son millones de dólares los que está perdiendo el país y que podríamos recuperar a través de ese tipo de proyectos. Cuando vemos las cifras de evasión y elusión fiscal en Costa Rica, llegan algunas estimaciones al 8% del PIB. Con eso nosotros prácticamente eliminamos el déficit. Y esto es consecuencia de que hay falencias en la ley que permiten que algunos malos ciudadanos reflejen las ganancias que tienen en Costa Rica como si las obtuvieran en Panamá o en Gran Caimán o en algunas otras partes. El legislador del PAC señaló que muchas de las grandes empresas del país son las que provocan este daño en la economía nacional. Sin embargo, algunos otros diputados consideran que es inoportuno hablar de este tipo de proyectos en este momento. Ahí tenemos más de 230 empresas que tienen 10 años de declarar pérdidas en Costa Rica. Oye, y son grandísimas. Algunas producen cervezas, otras son bancos, ¿verdad? Otras producen acero y demás. Y tienen años de invertir, de exportar, de financiar campañas publicitarias enormes y perdiendo plata. No, esto no puede seguir así porque le hemos dejado el peso del Estado a la clase media y a los más pobres. La renta mundial con doble imposición, es decir, el dinero que se gana en otro país que pague impuestos y que venga aquí, lo que queda y que también pague impuestos, eso lo vemos negativo porque en este momento lo que ocupamos es captar inversión y que esa inversión y promover la inversión del talento tico afuera, y si van a pagar impuestos allá y también aquí, pues eso es un sentido. Consultamos vía WhatsApp al ministro de Hacienda, Elian Villegas, su posición sobre este tema, a lo que nos respondió: ese es uno de los muchos temas que están sobre la mesa de propuestas que tenemos, de las cuales escogeremos algunas para efectos del ajuste fiscal. Todavía no vamos a emitir una posición sobre este tema en concreto. Maquilalama presentará un recurso administrativo contencioso para solicitar la suspensión de un nuevo arancel a la importación de azúcar que alcanza ya más del 77%. Por su parte, Laica también irá a los tribunales, pero a defender esta salvaguardia. La empresa La Maquila Lama anunció que presentará en los próximos días un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo para frenar la medida arancelaria que fijó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio que afecta la importación de azúcar. Según Juan Carlos Sandoval, gerente general de La Maquila Lama, le sorprendió la decisión del Ministerio de Economía de mantener un alto arancel, pues con esta fijación el impuesto a la importación de azúcar alcanzará el 77.35%. Esto viene a elevar los aranceles a la importación de azúcar en un 27.68%, que sumado a los aranceles anteriores, que de por sí ya eran altos, y muy bien lo dijo la OTE, da una suma total arriba del 77% para importar azúcar en los próximos semanas o meses. Esto realmente es una carga impositiva muy alta que prácticamente restringe o pone muy difícil la importación. Sandoval dijo que asumirán las pérdidas de este aumento y no lo trasladarán al precio al consumidor.
la compañía va a absorber las pérdidas que genera la imposición de las medidas de salvaguardia, y lo más claro es que no vamos a subir el precio al consumidor costarricense. Nuestra compañía en la próxima semana, si Dios lo permite, estaría presentando un recurso contencioso como una medida cautelar para la anulación o suspensión de las medidas de salvaguardia. Esto porque realmente no hay las pruebas suficientes para la imposición de la misma. Por su parte, la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, LAICA, emitió un comunicado de prensa donde Edgar Herrera, director ejecutivo y de comercialización de LAICA, asegura que se apersonarán también a los tribunales, pero a defender esa salvaguardia en el azúcar blanca importada establecida por el MEIC. Herrera aseguró que la salvaguardia se dio tras un amplio proceso de análisis técnico por parte del Ministerio a petición del sector cañero azucarero. Intentamos conocer la posición del Ministerio de Economía, pero al cierre de edición no había sido posible obtener una respuesta. El alcalde de Cartago, Mario Redondo, aseguró que por una situación económica la municipalidad se retira de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. En 5 años, el municipio cartaginés aportó más de 275 millones de colones a dicha entidad. En una sesión del Consejo Municipal de Cartago acordaron que la municipalidad saldrá de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. El alcalde Mario Redondo dijo que entre el 2015 y el 2020 le giraron 276 millones de colones a esta entidad y agregó que para el 2021 quieren 35 millones de colones más. Creemos que el país está en crisis, que los recursos deben dedicarse a necesidades esenciales. El país ya tiene más de 330 instituciones públicas. Creemos que no se trata de seguir invirtiendo en más burocracia, sino por el contrario, utilizar esos recursos en necesidades esenciales de la población. De ahí que, por acuerdo de 7 de los 9 regidores, el Consejo aprobó una petición de este servidor y estamos iniciando este proceso que creemos va en la línea de reducir gastos, que es algo imprescindible hoy en día. Precisamente sobre este mismo tema, la directora general de la Unión Nacional de Gobiernos Locales lamentó la decisión y recordó que su representada brinda asesorías administrativas, financieras, legales y de comunicación a todos los gobiernos locales del país. Nos toma por sorpresa la decisión de la Municipalidad de Cartago, más aún cuando en nuestra junta directiva tenemos una representante de esa municipalidad. Además, recientemente el señor Redondo nos manifestó su interés por colaborar con nosotros en distintos proyectos que estamos trabajando con su municipalidad. Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales nos hemos caracterizado por ser una institución que representa a la mayoría de los partidos nacionales e incluso tenemos partidos cantonales dentro de nuestra junta directiva. El alcalde de Dota informó que en los próximos días esta municipalidad también se retirará de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Por ahora, las municipalidades de Atenas y Cartago se han retirado de esta institución, mientras que las municipalidades de Garavito, San Ramón, Santa Bárbara, Coronado, Barba y Puriscal se incorporaron o expresaron tener la intención de afiliarse. Ante la aparición de un caso positivo de COVID-19 en una funcionaria de la Municipalidad de Grecia, el gobierno local anunció que no laborarán esta semana con el fin de desinfectar el edificio. Asimismo, los funcionarios que tuvieron contacto con la persona enferma fueron remitidos a las unidades de salud para su respectiva valoración. Entre tanto, luego de ser valorado médicamente por el diagnóstico de laringitis, el alcalde Francisco Murillo manifestó que su salud es estable y que está incapacitado por 5 días. Murillo agregó que la Municipalidad de Grecia implementó los protocolos de aseo y prevención encomendados por las autoridades sanitarias del país. En esta institución informaron que abrirán sus puertas nuevamente el próximo lunes 24 de agosto. Esta semana en la sección cultural lo invitamos a la elaboración de un mural en tiempo real. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural.
Conozca las particularidades del graffiti como arte urbano a través del tutorial que brindará el Parque La Libertad y el artista nacional Mosh este jueves 20 y viernes 21 de 9 a 12 mediodía en el Facebook Live del Eje de Promoción y Desarrollo Comunitario del Parque La Libertad. Esta semana, el Ministerio de Cultura y Juventud, el Viceministerio de Juventud y el Centro de Promoción Artística y Cultural lo invitan a disfrutar de la edición especial de Aquí Cultura Joven. Presentaciones artísticas a cargo de grupos nacionales como Seca, Un Rojo, La Milicia y el Circo de los Malafacha son parte de la oferta que usted podrá disfrutar este jueves 20 y viernes 21 de agosto a partir de las 6 de la tarde en la página de Facebook Aquí Cultura. En el marco de la celebración del Día de los Parques Nacionales, el Museo Nacional ofrecerá la conferencia Patrimonio y Naturaleza en el Delta del Diquís para poner en valor la importancia de este sitio precolombino. Disfrute de la transmisión de esta charla el próximo 24 de agosto a las 2 de la tarde en el Facebook Live del Museo Nacional de Costa Rica. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. En las informaciones internacionales, el gigante de la informática Apple se convirtió en la primera empresa estadounidense que vale más de $2 billones en la bolsa de Nueva York. Apple vale más de $2 billones. El gigante de la informática se convirtió el miércoles en la primera empresa estadounidense que supera ese valor en la bolsa de Nueva York. El grupo fue el primero en superar el $1 billón de capitalización bursátil en Wall Street en 2018. Desde entonces le siguieron Amazon, Microsoft y Alphabet, la casa matriz de Google. Apple logró duplicar su valor en apenas 2 años. El grupo dirigido por Tim Cook sigue al gigante petrolero saudita Aramco, que en diciembre de 2019 se convirtió en la primera empresa del mundo en superar los $2 billones de valor bursátil. Pero desde entonces, Apple la superó. Los resultados de la compañía se vieron beneficiados por el confinamiento por la pandemia de coronavirus. En el segundo trimestre, el fabricante de iPhones facturó más de $60.000 millones y obtuvo más de $11.000 millones de ganancias netas. Su acción subió casi 60% desde inicios de año. El nuevo coronavirus acaba con los criaderos chinos de ratas y cobras comestibles. Pocos meses atrás, este criadero estaba lleno de ratas comestibles. Pero Liu Jiankun tuvo que deshacerse de ellas tras la decisión del gobierno chino de prohibir el comercio y el consumo de especies salvajes, principales sospechosas de la pandemia del nuevo coronavirus. No tengo una idea clara de qué hacer todavía. El gobierno dijo que nos ayudarán a encontrar otra forma de vida, así que solo estamos esperando aquí, esperando que nos lleven a otra industria. Para crear su granja, Liu convirtió en criaderos las 6 habitaciones de su casa familiar. Se animó a lanzarse a este tipo de producción alentado por el Estado, con el objetivo de salir de la pobreza. Tras la prohibición, las autoridades provinciales ofrecieron una indemnización, pero según los criadores no llega a cubrir su valor en el mercado. En este criadero de serpientes, la mitad de los reptiles ya habían muerto de hambre cuando llegaron los inspectores. Mi situación económica actual es que no tengo ningún ingreso, no tengo ningún trabajo, nadie quiere contratarme. Tengo más de 60 años y tengo mala salud. Todo el dinero venía de préstamos. También le pedí prestado a familiares y amigos, no tengo medios para devolverlos y me lo piden todos los días. Según un informe oficial publicado la semana pasada, la prohibición comercial cuesta al país cerca de 250.000 empleos y pérdidas millonarias en términos de mercancía no vendida. Y esto preocupa especialmente en las regiones rurales, donde la miseria está a la orden del día, lejos de los flamantes rascacielos de Pekín o Shanghái.
La pandemia amordazó a los movimientos sociales, pero una nueva manera de protestar se propaga a través de las paredes de grandes ciudades en América Latina. La pandemia obligó a las personas a cambiar su forma de protestar. Varias paredes de la ciudad colombiana de Medellín se han convertido en pantallas, donde artistas proyectan mensajes que refuerzan luego en redes sociales. Decidimos que era una bonita idea, como de seguir manteniendo ese espíritu vivo y no dejar que el coronavirus opaque cosas que siguen pasando y que son muy importantes que se mantengan en la conversación nacional, y que si ya no podemos salir a la calle, pues que los muros nos sirvan un poco de imprenta. Una noche de abril, Laura y su compañero músico decidieron implementar un cineclub al aire libre. Pero el viento hizo caer la pantalla y entonces descubrieron que enfrente tenían un muro, que si bien era poco práctico para una película, servía para proyectar frases para desahogarse. La realizadora publicó fotos de la instalación en internet y recibió mensajes de otras personas que le propusieron unirse. Al domingo siguiente, los muros de diferentes barrios de Medellín se iluminaron de noche. Al inicio de la cuarentena, como que tratábamos de hacer alguna bulla para que algún espectador que iba por ahí incauto, pues se percatara de las imágenes. Cada grupo idea frases e imágenes que coquetean con la filosofía, reivindicaciones sociales o denuncias. El movimiento sigue siendo tímido en Colombia y a veces choca con la hostilidad de algún vecino. Pero en general esta performance genera reacciones positivas o, en su defecto, indiferencia en las calles casi desiertas. Inmediatamente se voltean a ver desde dónde viene esa proyección, y la gran mayoría de personas que hacen eso pues como que se giran a leer y después se giran a buscar en dónde está el proyector, hacen pues un gesto como de bacano, o se ríen o saludan. Pero el éxito es sobre todo virtual. Laura abrió en Instagram la cuenta @lavandadelaterraza, cuyo nombre proviene de una pandilla de los años 90. Estos artistas antiviolencia quisieron darle un nuevo sentido. En 3 meses sedujeron a más de 6.500 usuarios. Por ejemplo, acá, al ponerla aquí, pues lo pueden ver los vecinos, pero lo bueno de las redes es que lo hacen permanente. Las proyecciones tienen lugar cada domingo, aunque hay excepciones según la actualidad, como cuando la justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. Estos activistas esperan que el movimiento continúe tras el confinamiento y permita a la generación del coronavirus amplificar sus propios medios de expresión. En plena carrera para encontrar la vacuna contra la COVID-19, Australia lanzó el debate sobre si los países tendrán que hacerla obligatoria para poner fin al nuevo virus que no deja de propagarse por todo el mundo. Australia pretende hacer obligatoria la vacuna contra el nuevo coronavirus, salvo excepción médica. Eso dijo el miércoles el primer ministro Scott Morrison, quien antes había anunciado que su país había garantizado obtener la vacuna que está desarrollando el grupo farmacéutico AstraZeneca con la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Morrison explicó que el país la fabricará y la distribuirá gratuitamente a la población. Me informan que necesitaremos una tasa de vacunación del 95% en todo el país. Ese es el rango objetivo normal para un programa de vacunación. Y buscaremos asegurarnos de que se implemente ampliamente con nuestros socios en todo el país para garantizar que en caso de que la vacuna esté disponible, podamos movernos rápidamente, distribuirla por Australia y hacer que Australia vuelva a la normalidad lo antes posible. Adelantándose a posibles movimientos antivacuna, el mandatario afirmó que había demasiadas cosas en juego para dejar que la enfermedad siguiera propagándose. Y recordó que la pandemia ha destruido la economía mundial y causado cientos de miles de muertes en todo el mundo. Hasta aquí este resumen de 24 horas de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con nosotros. Lo invitamos para que no se pierda nuestra edición meridiana a las 12 mediodía en punto. También para que esté atento a nuestras publicaciones en redes sociales y nuestra página web. Y por supuesto también para que no se pierda la acostumbrada conferencia de prensa a la 1 de la tarde con los datos COVID-19. Que tengan un hermoso jueves. Si la raíz se desaparece, desaparece la cultura. Entonces no podemos
separar las raíces de lo que realmente somos. Como parte de nuestra celebración del mes afrocostarricense, presentamos Diáspora Africana. Cuando hablamos de diáspora africana, entonces nos estamos refiriendo al pueblo africano que se fue esparciendo por todo el mundo. Un espectáculo lleno de música y color en honor a las flores y la cultura afro. El 27 de agosto a las 10 de la noche, con repetición el domingo 30 a las 10 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Cómo ha sido la relación entre los videojuegos e Internet? ¿De qué manera Internet ha transformado la forma en que jugamos? ¿Qué fenómenos ha traído consigo la relación entre estos dos tipos de medios? En broma, siempre se ha señalado que Internet fue desarrollado en principio por parte de los Star Trekkers que querían compartir su fanatismo por Star Trek, ¿no es cierto? Los sábados a las 3 de la tarde, solo en 3.